Ahora sí. Buenos días. Hoy voy a explicar brevemente el marco normativo y conceptual del arrendamiento, así como su tratamiento según la NIF 16 y la legislación tributaria en Bolivia. Bueno, el NIF 16 es un derecho que usan los arrendatarios para la posibilidad de usar un activo durante un tiempo determinado a cambio de un pago. Es más regulado en Bolivia con la ley 843 que regula los impuestos aplicables como el IVA, el IT, el RCIVA, el UE y también otras normas esenciales para los riesgos fiscales que tiene. Una definición de un arrendamiento es el contrato de una parte del arrendador que cede a usar el derecho a un tiempo determinado de otro arrendatario. Esto es a cambio de un pago. Los elementos claves son los activos identificables, derechos de uso, no propiedad, pago periódico único, plazo definido que tienen, y esto distingue los arrendamientos de otros tipos de contratos. El arrendamiento en Bolivia y aspectos tributarios explica mayormente lo que mencioné sobre la ley 843. Es clave para las empresas, mayormente empresas, edificios, eh, personas que pueden dar a alquiler, digamos, un tipo de servicio como casa o edificio, pero eso lo veremos más adelante. Entendemos sus aplicaciones, es vital para las finanzas y los impuestos. También las partes del arrendamiento, que es el arrendador, que es el dueño activo, que recibe todos los pagos del uso del bien, y el arrendatario, que es el que contrata el servicio para realizar y hace los pagos debidamente y también cuida el edificio o casa, dependiendo que contrató. Activos típicos que tienen también son los inmuebles, maquinarias, vehículos, tecnología, terrenos. También tenemos el tratamiento contable según la NIF 16, que modificó la contabilidad de arrendamientos especialmente para el arrendatario, como un activo de derecho de uso, un pasivo de arrendamiento, también el balance como activos y pasivos, esto mejora la transparencia, y el reconocimiento inicial también tiene que ver mucho porque el activo de derecho de uso se mide considerando el actual valor de pagos adelantados, costos iniciales directos, costos de desmantelamiento, y el pasivo se calcula con el valor actual de las cuotas futuras, usando una tasa de arrendatario y la de contrato. Perdón. A continuación tenemos lo que es el conocimiento posterior y arrendador. Tenemos que se deprecia el activo de uso. Esto dice que cuando se obtiene un activo, el activo se va depreciando mediante el arrendamiento. Después tenemos el segundo punto que es registra intereses del pasivo. Estos son correspondientes cuando tienes un contrato y que vas a ir, que te van a ir o que vas a ir pagando porque es un gasto. Después tenemos lo que son los ajustes de pasivos por cambios. Los ajustes de pasivos de cambios es cuando las condiciones cambian del contrato. En un pequeño resumen de lo que se podrá decir de estos tres puntos, es que para el arrendatario el contrato genera un activo y un pasivo que se van reconociendo a lo largo del tiempo. Bien, nos vamos con lo otro que son los tipos de arrendamiento, que tenemos el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero. En el arrendamiento operativo tenemos que se mantienen el activo en sus libros. También el siguiente punto es lo que lo deprecia. Reconoce los ingresos por el alquiler, que de este punto vamos a tocar más adelante lo que va a ser en el RCIVA, que tiene un pequeño... Bueno, vamos a tocarlo más adelante. En lo que se va en el arrendamiento financiero es que da baja el activo, registra una cuenta por cobrar, reconoce intereses como ingreso financiero,
Es una clasificación que afecta tanto a impuestos como a estados financieros también. Bien, nos vamos a la siguiente diapositiva, que sería impuestos según la ley 843. El IVA, impuesto al valor agregado. El arrendamiento con IVA pagan el 13% los alquileres para actividades económicas. En lo que nos vemos donde dice locales comerciales, estos son los únicos que pagan el 13% por decir, en un centro comercial, las tiendas que alquilan, ellos son los que pagan el 13%. A diferencia de lo que son alquileres por un Airbnb, o por decir, o un alquiler que viene una persona a alquilar un cuarto para poder dormir o estar en la estancia en el alquiler, ellos son los únicos que no pagan el 13%. En el siguiente punto tenemos que también se les cobra el 13% a las maquinarias, vehículos y los comerciales, como les decía, ¿no? Los comerciales, los que venden y contribuyen al Estado prácticamente. También los terrenos productivos, que esto también puede ser de terrenos de los agricultores que tienen en grandes y que tienen un activo en sí, y por eso también pagan un 13%. Aquí siempre se emite la factura y el arrendamiento tiene el crédito fiscal. Ahora nos vamos a los arrendamientos sin IVA. Esto nos dice que los alquileres de vivienda no pagan IVA porque son de uso habitacional. Es lo que les decía en los alquileres de los locales comerciales, a diferencia de los otros cuando tú vas a vivir o vivir momentáneamente, ¿no? Cuando vas de vacaciones o eso, no se paga el 13%. Ahora nos tendríamos con el IT, siempre se aplica que tenga IVA o no a la tasa del 3% sobre el monto del alquiler. Esto sería todo, ¿no? Bien, nos vamos al siguiente punto. Impuestos por alquiler Impuestos por alquiler. El arrendador, persona natural. El RSIVA, si alquila a una empresa, puede compensar su crédito fiscal solo si el contrato genera IVA. El arrendador de empresa paga esto es el IUE, que paga el 25% de su utilidad. También debe emitir una factura de manera obligatoria. Nos vamos a la siguiente, por favor. En este punto tenemos arrendamientos de contabilidad y tributación. La NIF 16 y la ley 843 se unen en dos aspectos: la contabilidad y tributos. Bien, en la contabilidad, el arrendamiento capitaliza el contrato y también reconoce lo que es un activo y un pasivo. El arrendamiento de vivienda. El arrendamiento de vivienda aplica lo que es el NIF, las 16 tributaciones, extenuando lo que debería ser el IVA, y paga también un IT, porque es como si estuvieses vendiendo un servicio o algo por el estilo, que es el IT, que se va pagando mensualmente. El arrendamiento comercial. En el arrendamiento comercial tenemos que genera un crédito fiscal para el arrendatario, y el arrendatario paga lo que llegaría a ser lo que es el IUE, el RSIVA, y bueno, esos dos, ¿no? En el arrendamiento financieros. El arrendamiento financiero reconoce una venta diferida. Esto quiere decir que puedes ir pagando poco a poco, ¿no? Es como tener un préstamo que vas a ir pagando a plazos financiados, sin intereses, se podría decir. Y esto quiere decir que el arrendatario financiero, lo cual no afecta sus datos, ¿no? Bien, en el siguiente punto tenemos que son las conclusiones. Para cerrar, nuestras conclusiones principales son que la NIF 16 nos obliga a reconocer activos y pasivos en arrendamientos. En el otro, el arrendador debe clasificar su contrato como operativo o financiero. En el 3 tenemos lo que son los impuestos en Bolivia, en nuestro país, ¿no? El IVA, que solo en alquileres comerciales,
y el IT en todos los alquileres es lo que se aplica. 4 tenemos que son la vivienda que se exenta de IVA, pero paga el IT. O sea que aquí no pagamos lo que podría ser en una vivienda el 13% y solo pagamos lo que es el IT del 3%. El 5 tenemos que es una clasificación contable y una tributación que nos evite sanciones. Esto es muy importante, que tengamos que tener una clasificación contable y una tributaria que nos evite sanciones a futuro, cuando hagamos una declaración de impuestos o declaración de ingresos y retiros. En el punto 6 tenemos lo que son evaluación integral. En este punto es siempre importante evaluar el impacto financiero, operativo y fiscal del contrato. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Magista. Eso sería todo.